Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este webinar que vamos a hacer sobre disciplina positiva en la adolescencia. Ahora mi compañero Juanjo, con el que vamos a compartir este ratito, se está conectando. Así que, buenas, Juanjo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bueno, vamos a explicar brevemente cómo va a ser la sesión y comenzamos. Durante estos primeros 40-45 minutos, Juanjo y yo presentaremos la sesión, la ponencia que vamos a hacer. Durante ese tiempo podéis ir enviando vuestras preguntas y, bueno, pues posteriormente haremos una ronda en la que Iván, que está al otro lado, que es el que nos está dando soporte técnico y gracias al cual puede funcionar todo esto, pues nos filtrará esas preguntas y nos las irá enviando, ¿vale? Y en ese turno final de preguntas, pues intentaremos ayudaros pues, a contestar algunas de ellas. Así que bueno, pues empezamos. ¿Preparados? Bueno, pues lo primero de todo vamos a hacer una breve introducción sobre nosotros. Como os decía, yo soy Eva Peñafiel, mi compañero es Juan José Rabanal. Los dos trabajamos como profesores en el Centro Universitario Cardenal Cisneros. Llevamos ya aquí pues, más de una década dando clase en los grados de Magisterio, de Educación Social y de Psicología. Y somos doctores en psicopedagogía y sobre todo, yo soy mamá de 3 y Juanjo es papá de otros 3. Y bueno, pues la maternidad y la paternidad nos ha obligado, nos ha retado en muchas ocasiones a seguir aprendiendo, a darnos cuenta de que algunas verdades que sabíamos, pues teníamos que desaprenderlas y aprender cosas nuevas. Y por eso llevamos ya más de 10 años investigando pues, el campo de la educación emocional, la gestión emocional, la resiliencia. Y así en esa búsqueda es como encontramos o como descubrimos la disciplina positiva, que hemos encontrado que es una filosofía y una herramienta muy eficaz que nos ha ayudado mucho a conectar mejor con nuestros hijos y con nuestras hijas y que, bueno, pues hemos asumido también el compromiso de compartir este aprendizaje pues, con todos aquellos que quieran descubrirlo con nosotros, con otras familias, con profes, con cualquier persona, con nuestros alumnos que también quieran seguir aprendiendo. Y en este reto, ¿no? En este aprendizaje, en el que también hemos incluido herramientas de neuroeducación, pues estamos trabajando en un proyecto muy bonito que hemos llamado Emoprende, porque entendemos que es aprende, comprende, sorprende y emprende con emoción, en el que pues bebe de de todas estas corrientes y bueno, que esperamos poder presentaros dentro de poquito. Así que en estos 45 minutos, que pues pretende ser un abrir boca de conocer qué es esto de la disciplina positiva, especialmente aplicado en esta etapa tan bonita y tan interesante que es la adolescencia, nos hemos planteado pues unos objetivos. El primero es comprender cuáles son las necesidades que surgen en esta etapa de la adolescencia. Que como etapa diferente a las etapas anteriores, pues tienen necesidades diferentes y que conocerlas nos va a ayudar a conectar mucho mejor con nuestros hijos e hijas. El siguiente objetivo será el que aprendamos a ver más allá de la conducta de nuestros hijos e hijas para poder comprender qué es lo que está sucediendo y poder conectar con esas necesidades que hay detrás de la conducta. El siguiente será introducir cuáles son los pilares de la disciplina positiva y, por último, pues aprovechar este ratito que tenemos para reflexionar juntos sobre cómo nuestra actitud como nosotros y cómo lo que nosotros hacemos influye en el comportamiento de nuestros hijos y qué podemos hacer para sentirnos más conectados con ellos. Así que, pues ahora vamos a empezar con el primer objetivo para comprender cuáles son las características propias de la etapa de la adolescencia y mi compañero Juanjo le doy la palabra para que nos lo cuente. Muy bien, muchas gracias, Emma. En primer lugar, antes de iniciar con los objetivos que has indicado, me gustaría dar las gracias a todos que nos están viendo, por estar al otro lado, por acompañarnos, por compartir este webinar con nosotros y por formar parte de esta tribu, esta gran tribu de padres y madres en la que estamos conectados no solo en red, sino también por el interés y el compromiso en el cuidado de nuestros hijos, nuestras hijas, y por la apuesta en una crianza positiva y de calidad de nuestros, en este caso, nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, ¿no?
Por nuestra parte entendemos la adolescencia como una preciosa, maravillosa oportunidad para poder enseñar, para poder acompañar a nuestros hijos e hijas y aprender día a día de ellos y de su realidad. Para ello, vamos a empezar, como ha indicado Eva, los objetivos, por conocer brevemente lo que es la adolescencia y qué supone dicha adolescencia y qué supone para ellos dicha etapa, ¿no? Bien, la adolescencia es, bueno, como más o menos todos sabemos, la etapa que hay entre la niñez y la adultez. La adolescencia proviene Esto va. del verbo latín adolescere, adolescentis, es el participio presente de ese verbo latino, y el cual nos indica una acción progresiva de crecer, de nutrir, de alimentar, y significa que está creciendo. Tiene además una relación muy interesante, no solo a nivel lingüístico, sino también a nivel real, en raíz, ¿no? Tiene que haber una relación muy cercana para acompañar este camino que es, pues, obviamente complicado, pero no por ello menos atractivo, ¿no? Y está, a nivel lingüístico, obviamente tiene la misma, como os decía, la misma raíz, adultum, el participio pasado de este verbo, de adolescere, y significa el que ya ha crecido. Bueno, lo hemos querido representar con esta imagen. Pues imaginaros que la etapa infantil es el camino que vemos, bueno, pues que no tiene mucha problemática a la hora de recorrerlo, pero nos encontramos con un macizo del macizo central, ¿no? Que es esta etapa que es apasionante, pero que hay que llevar una mochila, que tenemos que acompañar a nuestros hijos, que tenemos que en esa mochila meter, pues quizás, y dotarles de diferentes herramientas, con una brújula, con un mapa, con un kit de supervivencia, y está representado esta montaña, estas montañas que tenemos que superar para llegar a la etapa adulta, de 3 fases, ¿no? La primera fase es la fase que llamamos adolescencia temprana, ¿eh? Tiene un marcado componente biológico. En esta etapa, pues, características fundamentales, pues se despierta lo que llamamos la adolescencia, lo marca el reloj biológico, y hay cambios que identificamos, cambios que identifican nuestros hijos, nuestras hijas, cambios corporales, maduran sexualmente, son aptos para la procreación. El cuerpo infantil se transforma en un cuerpo adulto en poco tiempo, y eso hay que tenerlo en cuenta porque les condiciona, ¿no? Esos cambios además son excesivamente rápidos y cambios no sincronizados que les afectan, por ejemplo, a la nueva imagen corpórea, no les gusta su imagen, y esto les genera cierto desconcierto, les genera cierta decepción y además les disgusta, ¿eh? Afecta fundamentalmente a su autoestima, y lo tenemos que saber como padres. También en esta fase de la adolescencia se inicia un distanciamiento de la familia en beneficio de los grupos iguales. El yugo familiar ya quizás no desaparece, pero sí quieren poner una distancia y acercarse a ese grupo de iguales que genera, pues, también esa identidad, ¿no? Identidad, pues, para cubrir esas necesidades de distancia y de renancia con otros. Y también aparece un cierto comportamiento antisocial en forma de, posiblemente, malos modales. Hay veces que sí, hay veces que no, y según la visión de los adultos, motivado por estos cambios tan rápidos y no sincronizados. En este sentido, pasamos a la siguiente fase de esta etapa. Anteriormente deciros que lo llamamos pubertad, la adolescencia temprana, ¿eh? Aquí hay una adolescencia intermedia que tiene un marcado carácter emocional, ¿eh? En esta etapa es la etapa central, más efervescente, en la cual nos encontramos pues mucha más agitación, nos encontramos muchos más vaivenes, y además pues encontramos lo que es el volcán, ese segundo macizo, por así decirlo, es el volcán de emociones, ¿eh? A partir de aquí, en ese volcán de emociones, hay una conquista por parte de nuestros hijos y nuestras hijas. Conquistan lo que es el desarrollo del pensamiento formal, ¿eh? Aquí se inicia esa capacidad, capacidad consciente, ¿verdad?, de pensar por sí mismos, esa independencia de criterio, esa autonomía personal, y el sentido del deber, pues ya obviamente lo ponen en liza en interacción en ese entorno familiar, ¿no?
gracias a la capacidad de reflexión que conquistan, pues controlan mejor sus emociones o pueden controlar mejor sus emociones. Y además estas emociones las encauzan a través de la amistad y a través del amor. Por eso es tan importante que tengan ese grupito de amigos en los cuales tengan esa confianza y además nosotros tengamos esos lazos, esa conexión por medio del amor, del cariño, de la amabilidad, ¿verdad? Es una etapa, una fase en este caso, que llamamos la fase de adolescencia intermedia, la etapa de los sentimientos. ¿Por qué? Porque influye sobre su personalidad y esta influencia puede ser para bien y para mal, o para mal en este caso, ¿no? Genera estados emocionales que refuerzan y enriquecen los motivos, las motivaciones y sus conductas y afectan directamente, ¿no?, a ese refuerzo y a ese enriquecimiento. Normalmente ese enriquecimiento y ese refuerzo es gracias a los afectos, a las ternuras, a las alegrías, a la amistad y al amor, y también se refuerzan y se enriquecen en función de aspectos estéticos, aspectos religiosos o aspectos trascendentales. Y eso potencia esa personalidad. También en esta etapa de sentimientos se generan estados emocionales que pueden, por contra, originar inadaptación, y son además autodestructivos o pueden ser autodestructivos. Son creados por los cambios interiores, tanto físicos como afectivos, y por las nuevas frustraciones motivadas por esos cambios corporales que están sintiendo. Empujan al adolescente a esconderse. Y también estos estados emocionales de inadaptación o autodestructivos generan sentimientos de culpa, de vergüenza, de confusión, de desaliento. Puede aparecer también en ciertos momentos la tristeza, la ansiedad, la melancolía. Tanto los estados emocionales que podemos abordar que sean agradables como desagradables y que podemos compartir con nuestros adolescentes son muy positivos que los pasen. Tienen que hacer ese camino, tienen que subir ese volcán emocional, tienen que aprender a que tienen unas emociones conectadas con sus pensamientos y sus acciones que tienen que empezar a equilibrar. Primero a experimentar y a partir de ahí con adultos que ejerzan de adultos, obviamente, pues que puedan superar ese volcán, ¿no? Y por último, y antes de pasar a la siguiente fase, deciros que en este sentido se escucha fatal, me dicen. ¿Se está escuchando fatal? ¿Se escucha bien? Perdona, disculpad que pare. Vale, si hay cualquier cosa un poco bajo, pedimos disculpas, lo estamos intentando arreglar. Vale. Bien, si hay cualquier problema me decís y yo repito y no tengo problema en volver al inicio. Como os decía, en la pubertad, la primera fase, en esa adolescencia temprana, la edad comprende entre los 11 y 13 años, un poquito antes las chicas y un poquito después los chicos, suele aparecer. En esta edad, entre esta adolescencia intermedia, con el componente emocional que hemos comentado, entre los 14, 17 y 18, un poquito antes y un poquito después también, y en la siguiente y en la última, que es la que aparece ahora. A ver, estoy intentando pasar la transparencia. Se queda un poquito. Es que tened en cuenta que somos muchos. Estamos un poco sorprendidos porque hay mucha gente al otro lado en esa conexión. Estamos encantados. Es un privilegio estar aquí hablando de lo apasionante del cuidado de la crianza positiva y estamos intentando pasar. Iván, te reclamamos. Mirad, pues aquí aparece. Antes de hablar de la última fase de esta etapa maravillosa como es la adolescencia, sí tenemos que saber que hay unas necesidades específicas de esta adolescencia intermedia que debemos conocer como padres, como madres, y en ese sentido, bueno, pues aparece la necesidad de afecto. Nuestros hijos e hijas necesitan mucho afecto, necesitan mucho apoyo emocional. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros, se sienten incomprendidos, se sienten atacados incluso, ya sean incluso humillados, dependiendo un poco del estilo de crianza que tengamos, o culpables, o incluso aparece en los sentimientos de soledad. También aparecen, o tenemos que ser conscientes que tienen la necesidad de identidad, tienen que saber quiénes son, quieren saber quiénes son, tener una identidad concreta,
cuál es su rol, qué capacidades o qué responsabilidades tienen, ¿no? También otra de las necesidades clave de esta etapa es la necesidad de realización personal, en la cual, como crecen por dentro y por fuera, tienen una necesidad de autonomía, ¿eh? Y ahí, pues, esos comportamientos que llevan a cabo, esas conductas, pueden ser exitosas o pueden ser conductas que les lleven al fracaso, ¿no? Que prueben cosas y que no les salgan. Pues si son exitosas, obviamente, incide directamente sobre el autoconcepto positivo y eleva la autoestima. Y si tienen fracasos en esos comportamientos, pues se desalientan, se infravaloran de manera personal e incluso se culpabilizan, ¿no? Una cuarta necesidad es la necesidad de independencia, ¿eh? Necesitan libertad para moverse en su forma de vivir, para relacionarse con sus amigos, tomar algunas decisiones personales ellos mismos, incluso si se equivocan, es una oportunidad maravillosa para que puedan aprender. También reclaman, y es una necesidad por su parte, preservar un mundo interior y evitar las personas indiscretas o los comentarios indiscretos o las malas curiosidades, ¿no? Si no se cubren estas necesidades, podemos encontrar o ellos se manifiestan con conductas agresivas, con conductas rebeldes, inadaptadas, cuando no se les respeta, ¿verdad? Y por último, la necesidad de relación social. A ver si aparece, aquí la tenemos. La necesidad de relación social, que lo que demanda que es ellos necesitan una relación armoniosa y divertida con sus compañeros de clase, con sus amigos íntimos. Eso les alienta y les anima, con sus padres y sus profesores también. Si no lo consiguen, se generan en ellos unos estados de resentimiento, de melancolía, de agresividad, que incide obviamente en su comportamiento, y tenemos que ser conscientes que esas reacciones, ese comportamiento que vemos, tiene debajo esas necesidades que no están cubiertas y se manifiestan a su manera. No muchas veces nos lo dicen de manera literal y tenemos que interpretar, y eso es fundamental. Y por último, tenemos, como veis, ahí he representado las tres montañas de la adolescencia temprana, que es la pubertad, la intermedia, que hemos hablado de las características de las necesidades, y de la tardía, que es lo que podemos llamar la vida juvenil, que va desde los 17, 18 hasta los 21, se retrasa también hasta los 24, 25. La neurociencia nos dice que todavía, obviamente, hay una explosión sináptica, hay un volcán sináptico en estas edades y se están generando esos caminos neuronales y que obviamente también esos cambios pues acompañan esos comportamientos, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta adolescencia tardía? Pues obviamente la salida de la crisis de la personalidad, de la fase anterior. Hay una recuperación del equilibrio pasado, la personalidad, en este caso, se autoafirma con la autoexigencia y el afán de superación, no ya con el aislamiento y el enfrentamiento. Hay una afirmación más positiva de sí mismo y esta afirmación está al servicio de las necesidades de autorrealización y de perfeccionamiento personal, por lo cual tenemos que ser conscientes que de la adolescencia se sale, pero no solo se sale, sino que hay que disfrutarla y es maravilloso poder acompañar. Que no, las prisas son malas consejeras para acompañar a un adolescente, Y por último, como característica también fundamental o penúltimo de esta fase, es la edad de los grandes ideales, de las grandes elecciones, sobre todo en estudios, en amistades, en trabajo o en amor, ¿verdad? En los amoríos, en las relaciones que tengan, y maduran el carácter en esta adolescencia tardía, se adecuan sus comportamientos principalmente a sus principios éticos. Bueno, como veis, hemos intentado describirlo de manera muy sintética, de manera muy concreta, qué es la adolescencia, definirla, que identifiquéis por qué fases, y que es una fase y una etapa difícil pero apasionante. Y ahora sí me gustaría que hiciéramos una reflexión, que nos hiciéramos todos una pregunta, nosotros nos la hemos hecho también, y que hicierais un listado mental de qué problemas nos encontramos en el día a día con nuestros hijos adolescentes, con nuestras hijas adolescentes, qué problemas encontráis en ese día a día.
Pues mirad, nosotros hemos hecho, a ver si coincidimos, seguro que coincidimos en muchos aspectos, no somos, no estamos solos, ¿verdad? Estamos en tribu por algo porque tenemos y encontramos los mismos problemas, los mismos conflictos con nuestros hijos. Voy a ver si sale el listado, también se me ha pasado un poquito. Ahora, me están ayudando, muy bien. Muchas gracias. Aquí tenemos. Y voy a ir pasando. Nosotros con nuestros hijos, yo tengo 2 adolescentes que me están haciendo el mejor padre y la mejor persona porque estoy aprendiendo un montón. Me retan todos los días y además cada vez me lo tomo mejor porque me falta, si no, esa vida diaria, ¿no? Nos encontramos problemas en las tareas académicas. Nos encontramos también conflictos en el asentismo escolar. Hay veces que, pues bueno, esa etapa quizás no es tan atrayente, en alguno de mis hijos pues no es tan atrayente y no quiere ir, no aceptan normas, discrepan, discuten, con lo bonito que era la etapa, ¿verdad?, infantil y que acataban tranquilamente y nosotros les decíamos y hacían, o bueno, había sus más y sus menos, pero era más sencillo, ¿no? Ahora nos encontramos una realidad muy distinta, ¿no? Aparecen los móviles, el uso de las nuevas tecnologías, hacen un mal uso o un abuso de esos móviles y de otros dispositivos, de esas redes sociales, las malas contestaciones, ojo, lo que nos despiertan esas malas contestaciones, confrontan, hay peleas entre hermanos, cuando hay más hermanos en el hogar, aparece la rebeldía. Fijaros si esto lo conectamos con esas fases que decíamos antes, cómo empezamos a entender, y es lo que tenemos que hacer, empezar a entender, a comprenderle y a partir de ahí generar esos puentes de comunicación para empezar a acompañarles, ¿no? De manera, con una calidad determinada. Se aíslan, hay malas compañías, conductas de riesgo, consumos, etcétera. Pues bien, no sé si habéis coincidido en esos problemas en el día a día, si estamos conectados. Estoy convencido que algunos sí. Quería haceros otra reflexión. Ya hemos visto esos problemas, ya hemos visto a qué nos enfrentamos en el día a día. Y eso nos reta para bien porque es una oportunidad, es un compromiso que tenemos, ¿no? ¿Qué hacéis para solucionarlo? ¿Qué hacemos nosotros, no solo como educadores, como profesionales en el ámbito de educación, como padres, qué hacemos para solucionarlo? Pues fijaros, también hemos puesto aquí un listado. Al principio siempre hemos tratado de persuadir y de convencer, de hablar de las consecuencias, sí, pero eso está fenomenal. Pero hay veces que no funciona, ¿verdad? Bien, pues cuando nos destapamos, cuando nos alteramos, regañamos, o regañábamos, gritábamos, poníamos castigos, ya no creemos en el castigo. Luego mi compañera Eva os explicará un poco por qué estamos en transformación interna continua para poder llevar a cabo esa educación de calidad, ¿verdad?, de nuestros hijos. Antes se amenazaba, incluso había chantajes, premios, etcétera. Todo motivado por unos modelos pues implícitos heredados de pues, modelos conductistas que hemos heredado en nuestros mayores y que quizás pues se han quedado un poco antiguos y que puede haber pues una educación, un acompañamiento a nuestros hijos e hijas adolescentes que estén basado mucho más en el respeto y ahora profundizaremos más en ello, ¿no? Cuando intentamos hacer eso y realizamos y llevamos a cabo esos comportamientos, pues realmente os quería lanzar esa reflexión si os sentís bien, ¿no? ¿Cómo os sentís cuando no se solucionan los problemas y cuando incluso nos alteramos? Bueno, pues yo doy paso, si os parece, a Eva, que Eva pues va a dar más luz sobre estos aspectos, sobre esa reflexión que he intentado al final provocar, pues para ir asentando, ¿no?, ir aterrizando nuestra realidad, qué problemas, qué conflictos encontramos, cómo los abordamos o cómo, para dar una vuelta y encontrarnos con la disciplina positiva y sus bonanzas. Eva, cuando quieras. Pues sí, efectivamente, como decía al principio, nuestro camino en nuestra maternidad y paternidad y cómo nosotros llegamos a la disciplina positiva, pues fue en este punto, ¿no? Cómo nos sentíamos cuando ante esas situaciones con las que nos encontrábamos a diario, en las diferentes etapas en las que se encontraban nuestros hijos, utilizábamos los recursos de los que disponíamos con nuestras mejores intenciones y veíamos que en la mayoría de los casos eran ineficaces. ¿Y cómo nos sentíamos? Pues yo me sentía muy frustrada, me sentía cansada, me sentía agotada, a veces derrotada, enfadada en muchas ocasiones.
Y la disciplina positiva en ese sentido, pues a mí me ha resultado muy liberadora porque me ha cambiado el foco. La idea de que no soy yo quien tiene que controlar la conducta de mis hijos y que la única conducta que puedo controlar es la mía, pues me ha ayudado a darme cuenta de que la conducta que tengo que cambiar es la mía y no la suya. Y con mi cambio de actitud y con mi toma de decisiones de una manera mucho más consciente, pues poco a poco voy a ir ayudando a mis hijos a que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones, no desde el acatar lo que yo digo, que era un poco el control de su conducta, sino desde la responsabilidad que ellos van desarrollando. Y entonces seguimos planteando preguntas, ¿no? Para que cada uno vaya haciendo su reflexión personal. ¿Os funcionan los castigos? Cuando ya hemos agotado esos primeros recursos más amables de hablar, intentar convencer, intentar persuadir, y llegamos al castigo, ¿nos funcionan? Pues nuestra observación, lo que nosotros hemos visto es que a corto plazo en muchas ocasiones sí. ¿Y por qué funcionan? Pues porque desde el miedo a la consecuencia o desde el miedo incluso a nosotros, a nuestra persona, pues a corto plazo se modifica ese comportamiento. Pero si el castigo funcionase a largo plazo, no sería necesario volver a utilizarlo. Esa conducta desaparecería y no se volvería a repetir. Y la realidad es que las dificultades que surgen en casa, pues surgen siempre las mismas y se repiten, y los castigos no sirven, y las amenazas, y al final se convierte eso en una lucha de poder y no enseñan nada útil. Lo que nos dábamos cuenta es que, y lo que nos invita también a descubrir la disciplina positiva, es que la obediencia, que es lo que buscamos cuando imponemos a través del castigo, pues efectivamente funciona desde la emoción del miedo o incluso desde la rabia, ¿no? Desde el me enfado por lo que me estás haciendo. Y que además pues no ayuda a desarrollar habilidades para la vida, no enseña nada útil. Si queremos que sean obedientes, pues probablemente no sea muy cómodo tener niños obedientes en casa, que nos hacen caso, que hacen lo que nosotros les decimos, pero no van a hacer las cosas si nosotros no se las decimos, con lo cual a largo plazo y a medio plazo no nos está funcionando. La disciplina positiva nos dice que el resultado de los castigos son las 4 Rs. La primera es el resentimiento, el enfado contra la persona que castiga y que nos ayuda o consigue, tiene como consecuencia la desconexión. En disciplina positiva siempre se busca conectar con nuestros hijos y que esa conexión nos ayude a cubrir esas necesidades que tienen. Cuando castigamos perdemos la conexión con ellos. También la revancha. Yo estoy castigado porque he hecho esto y me aguanto porque la autoridad eres tú, pero te vas a enterar. En cuanto te des la vuelta voy a volver a hacerlo o ahora la voy a liar todavía más. La tercera R es la rebeldía. Voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Ya me da igual los castigos, me son indiferentes, no tienen ningún valor y hago lo que quiero, no acepto tus normas. Y por último, el retraimiento, ¿no? Cuando ya se ha pasado no lo intento, ¿no? Y los premios, pues sería la parte amable del conductismo, esa parte que nos gusta más, pues porque nos hace sentirnos más a gusto con lo que estamos haciendo, porque tiene muy buena intención y porque, como Juanjo ha dicho antes, pues forma parte de estos modelos que están presentes en la escuela, en las familias, y que, bueno, pues que nosotros replicamos porque son los que conocemos, ¿no? Y bueno, ¿funcionan los premios? Pues efectivamente, a corto plazo, exactamente igual que los castigos, ¿no? El conductismo lo explica muy bien, claro que funcionan y la intención es buena. Lo que sucede es que efectivamente, igual que los castigos a largo plazo, pues no tienen mucha utilidad. La intención es buena, pero lo que estamos haciendo, bueno, cuando nosotros decimos a nuestros hijos, si apruebas el curso, te compramos el móvil que quieres, la intención es a ver si con esta motivación extrínseca consigo motivarle para que consiga él esforzarse y encuentre esa motivación intrínseca que le pueda llevar a esforzarse, a ser más responsable con las tareas. Esa es nuestra intención. Lo que observamos es que a medio y a largo plazo, pues si lo consiguen, una vez que han conseguido el premio, ya desaparece esa conducta, cada vez se vuelven más exigentes. Puede llegar un momento en que nos digan, vale, ¿y qué me das, ¿no? Si hago esto. Si utilizamos los premios para las tareas de casa, estamos fomentando que sean cooperativos, que colaboren,
que entiendan que la familia es un equipo y que todos somos importantes y todos tenemos que aportar, o simplemente lo hacen porque me vas a dar un premio y si no me das el premio, pues no lo hago. Y luego también tenemos que pensar que hay ocasiones, vuelvo al ejemplo de si apruebas el curso te regalo el móvil que quieres o te regalo la moto o algo, que hay ocasiones en las que no todo depende de la voluntad de nuestros hijos, que el dar por hecho que si les premiamos con algo que consideran inalcanzable, pues porque ellos no son competentes a la hora de estudiar, les faltan capacidades, a lo mejor se quedaron descolgados y necesitan otro tipo de ayudas, lo único que vamos a generar es frustración, que vean esa meta inalcanzable y que tiren la toalla. Así que también hay que medir lo que hacemos con los premios porque no deja de ser un chantaje que estamos haciendo para que hagan lo que nosotros queremos. De nuevo, no estamos ayudándoles a que desarrollen habilidades para la vida, que desarrollen estrategias útiles, que se responsabilicen de sus tareas, que de nuevo dependen del adulto, dependen de la sumisión de que el adulto esté pendiente de lo que ha hecho para premiar, para reforzar, y no estamos contribuyendo a que esas habilidades se refuercen por sí mismas. Y además eso, contribuimos a que sean dependientes en un mundo en el que probablemente cuando salgan de nuestro entorno, pues deje de premiarles o deje de castigarles. Tienen que ser ellos los que tomen las decisiones y tenemos que generar que ellos sean independientes. Por eso os lanzo esta pregunta. ¿Queremos chicos obedientes, como el de la foto, que hagan caso a todo lo que nosotros queremos? Porque nosotros somos las personas que más queremos a nuestros hijos e hijas y pensamos que tomamos las mejores decisiones por ellos, pero ¿queremos por eso que sean obedientes o lo que queremos realmente es que sean responsables? Vuelvo a la idea de antes. Es muy cómodo tener hijos e hijas obedientes que nos hacen caso, pero queremos que sean obedientes también cuando están con sus amigos, que cuando sus amigos les ofrezcan probar no sé qué sustancia o hacer determinada conducta sean obedientes y no sean capaces de decir que no sean capaces de tomar una decisión responsable. ¿Y qué hacemos? Con toda la lista que hemos visto antes de problemas, ¿qué estamos haciendo hoy para ayudarles a que eso se desarrolle, ¿no? A que sean cada vez más responsables? Por eso os pido que hagáis un ejercicio de imaginación y que os imaginéis a vuestro hijo o hija con la edad que tiene y le suméis 25 años. Os imagináis que está llegando a vuestra casa ese hombre, esa mujer del futuro con 25 años más y quiero que penséis, ¿cómo os los imagináis? ¿Qué cualidades os gustaría encontrar en esas personas que hoy están con vosotros, pero que dentro de 25 años pues probablemente hayan volado del nido y están volviendo? ¿Qué es lo que os imagináis? Juanjo y yo hemos hecho también ese ejercicio, ¿no? Y nos pusimos a hacer nuestra lista de qué cualidades nos gustaría encontrar en nuestros hijos e hijas adultos y la verdad es que el resultado fue este, ¿no? Nos encontramos pues que queremos lo mejor para ellos y además como confiamos tanto en sus fortalezas y en sus capacidades, pues al final nos imaginamos unos superhombres y unas supermujeres capaces de hacer cualquier cosa. Y en nuestra lista, no sé si coincidirá en algunos aspectos con las vuestras, las que os estáis haciendo, pues nos gustaría que nuestros hijos fuesen respetuosos, responsables, independientes, autónomos, generosos, con éxito, familiares, amables, trabajadores, cariñosos, buenas personas, emocionalmente estables, con proyectos, que sepan relacionarse bien, con estabilidad económica, etcétera, etcétera. Y ya dijimos, vamos a cortar, que si no es imposible. Y bueno, pues con todo esto, nuestra reflexión es, ¿qué podemos hacer hoy para ayudar a nuestros hijos, para contribuir a que vayan desarrollando todas esas habilidades y esas cualidades que ya tienen y que este desarrollo que les lleven a que esta sea su lista del futuro, ¿no? Con esos premios y esos castigos y esas respuestas que tenemos ante esas conductas complicadas que están teniendo ahora, ¿estamos contribuyendo a que modifiquen su conducta de hoy o estamos contribuyendo a que desarrollen todas estas cualidades? La disciplina positiva nos invita a eso, a cambiar el foco, a pensar en qué podemos hacer nosotros para poder ayudarles
a que desarrollen todas estas habilidades y no tanto centrarnos en la conducta. Así, a modo de resumen, la disciplina positiva nos ayuda a comprender la conducta de hoy de nuestros hijos e hijas para poder tomar esas decisiones que sean más adecuadas y que les ayuden a conectar y a desarrollar las habilidades que necesitarán en la vida. Tiene bases en neurociencia y en la psicología adleriana y de Dreyfus, entre otros. Y sus creadoras son principalmente Jane Nelsen y Lynn Lott. Desde que ellas crearon la disciplina positiva ha ido evolucionando y por eso ahora pues, se ha visto que lo que dice la neurociencia acerca del funcionamiento cerebral y de las emociones pues es totalmente coherente con lo que ellas ya anticiparon hace varias décadas y por eso pues es una teoría que aunque ya tiene una filosofía, un modo de entender la crianza, que aunque ya tiene varias décadas, pues es de actualidad. Y este es el iceberg de la conducta de Dreyfus, que nos invita a darnos cuenta de que cuando nosotros nos estamos fijando en la conducta de nuestros hijos, en realidad lo único que estamos viendo es la punta del iceberg. Cuando nosotros observamos la conducta y tomamos medidas para modificar esa conducta, lo único que hacemos es actuar sobre la punta del iceberg. En disciplina positiva lo que nos animan es a bucear por debajo de las aguas y ver qué es lo que está sucediendo. Lo que nos dicen básicamente es que detrás de cada conducta hay una necesidad que está intentando verse satisfecha, que son principalmente las necesidades de pertenencia y de importancia. Estas necesidades adaptadas a la etapa vital en la que está cada persona. Tendríamos que ver en qué etapa de la adolescencia está para ver de qué manera la necesidad de pertenencia y de importancia se está viendo cubierta. Cuando una de estas necesidades, por algún motivo, no está siendo satisfecha o el chaval está pensando o está sintiendo que no está siendo satisfecha, pues va a buscar satisfacerla de alguna manera y a veces elaborando creencias erróneas que le lleva a tomar decisiones que no son las más adecuadas. Por eso, cuando vemos una conducta inadecuada, lo que hay que ver es bucear cuál es la necesidad que posiblemente no está siendo cubierta para no actuar sobre la conducta visible, sino intentar buscar cómo podemos ayudar a cubrir esa necesidad. A modo de resumen, podríamos decir que todas las personas, para sentirnos completas y satisfechas y sentir bienestar, necesitamos sentir conexión, sentir que estamos conectadas con alguien. En este caso, el tener un apego seguro con nuestros referentes, con nuestros padres, madres, con la persona referente con la que estamos, en el caso de nuestros hijos, pues el apego seguro en la primera infancia, pero también en la adolescencia, ayuda a que esa conexión se garantice. Sentir que aporto, que formo parte de un grupo, que contribuyo, puedo contribuir, soy importante en ese grupo, que cuento, que me tienen en cuenta. Y por último, que soy capaz, que tengo capacidades. Cuando alguna de estas necesidades fallan o cuando alguna de estas necesidades no está siendo satisfecha, lo que puede suceder es que elaboren una creencia errónea, como por ejemplo cuando siento que he perdido la conexión, pues lo que siento es que no tengo reconocimiento y me puede llevar a lo que llaman la meta errónea de atención excesiva. Busco que me miren, que me presten atención para recuperar la conexión. La clave pues podría ser dedicar un tiempo especial. Hay muchas claves, hay muchas actuaciones que nosotros podemos hacer cuando hemos identificado cuál es la meta errónea, pero un ejemplo podría ser dedicar tiempo especial, estoy un rato contigo para recuperar esa conexión que de alguna manera se ha perdido. Cuando el chaval siente que no aporta, que no contribuye al grupo, en este caso a la familia, pues se puede situar en la meta de poder. Tú no puedes obligarme. No tengo capacidad para influir en el grupo, pero tú no me puedes obligar. Entonces ahí a veces entra en una lucha de poder, de a ver quién manda más. La clave sería darle opciones, dejarle elegir y repartir poder, porque realmente ese poder podemos utilizarlo en beneficio de todos y no en ir en contra de las normas familiares, ¿no? Podemos utilizar ese poder, déjame elegir, dame opciones. La siguiente, que sería cuando siento que no cuento, lo que sienten es que no está habiendo justicia, se sienten dolidos porque sienten que no están siendo tratados bien y entonces se pueden situar en la meta de venganza, cuando nosotros nos sentimos que el objetivo es que nos hagan daño, ¿no?
La clave pues sería describir lo que está sucediendo, validar sus emociones, entiendo que te sientas mal, disculparse, recuperar esa conexión. Y por último, la meta o sea, la necesidad de sentirme capaz, cuando no se siente, no es satisfecha esa necesidad, pueden entrar en la meta de incapacidad asumida, que es que no me siento capaz de hacer algo y renuncio, me doy por vencido, ¿no? La indefensión aprendida, que se llama en psicología. La clave sería, pues, descubrir esas fortalezas, ayudarle a que se dé cuenta de cuáles son sus fortalezas, paso a paso, ayudarle a que vaya experimentando el éxito, devolverle esa capacidad, ¿no? Que vaya sintiéndose más capaz y alentarle motivarle para que sea capaz de hacerlo. La idea es que la misma conducta, detrás de la misma conducta, de la punta del iceberg, pueden existir las 4 metas. Por ejemplo, un chaval que se niega a hacer los deberes. Pues si lo que le sucede es que ha perdido la conexión, bueno, hay varias claves para identificar cuál es la meta. La primera es identificar cómo me siento yo y qué es lo que sucede cuando hago lo que hago, cómo se comporta el adolescente en este caso. En el ejemplo que estoy poniendo de que se niega a hacer los deberes, cuando siente que ha perdido la conexión, es posible que lo haga para que nosotros le prestemos atención. Si se niega a hacer los deberes y eso nos obliga a estar encima de ellos permanentemente, a tenernos que sentar a su lado para ver que haga los deberes y esté haciendo, lo que está haciendo es recuperar la atención. Por seguir con el mismo ejemplo, si la meta errónea fuese la incapacidad asumida, se niega a hacer los deberes porque no es capaz. ¿Cómo lo identificamos? Si tú a un chaval le dices, bueno, pues deja de hacer los deberes, si no quieres hacerlos, los recoges y mañana le dices a tu profesor que no lo has querido hacer. Probablemente si está en atención excesiva, su reacción sea decir que no, que los va a hacer, no, ya los hago, que sí que los quiero hacer. En cambio, si está en incapacidad, va a decir, vale, pues lo recojo y no lo hago, porque no me siento capaz. Nuestra actuación, si es la misma, estamos errando, porque lo que necesitan son cosas diferentes. En el primer caso necesita recuperar nuestra conexión, necesita que le dediquemos tiempo, que probablemente no sea el de los deberes, o sí, pero no de esa manera, dedicando un tiempo especial, pero en el segundo a lo mejor sí necesita nuestra ayuda para que le ayudemos pasito a pasito a que sienta que va siendo capaz de solucionarlo. Bueno, entendiendo cuáles son estas metas erróneas, entendiendo que la conducta no puede ser el objetivo, el control de la conducta, sino identificar qué necesidades hay y buscar cómo satisfacerlas desde el foco puesto en nosotros mismos, desde el foco puesto en cómo estoy yo, que sea capaz de autogestionar mis propias emociones como madre, que dedique tiempo también a cuidarme para estar bien, para poder ofrecer la mejor versión de mí misma y acompañar, porque para identificar lo que hay debajo de la conducta tengo que dedicar tiempo, estar bien, estar calmada. Si me enciendo enseguida cada vez que sucede algo, pues probablemente no sea capaz de identificar todo eso desde ese foco puesto en mí y en cómo yo soy capaz de identificar esas metas erróneas. La disciplina positiva propone diferentes herramientas que se pueden resumir en 5 pilares, ¿no? El primer pilar es que nos ayuda a sentirnos conectados con nuestros hijos e hijas. Garantiza en todo momento que esa necesidad de conexión y de pertenencia no se pierda. Si las necesidades están cubiertas, probablemente las conductas inadecuadas pues desaparezcan porque no van a tener necesidad de tomar decisiones equivocadas y si las hacen, si las toman, les vamos a ayudar a enfocarse en soluciones, a identificar esos errores y a responsabilizarse de ellos. En segundo lugar, es amable y firme al mismo tiempo. Es importante encontrar el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. La amabilidad porque nos garantiza el respeto hacia nuestros hijos y garantiza que no se pierde la conexión, y es firme porque los límites son necesarios, les proporcionan seguridad, les dan pautas que necesitan porque están aprendiendo y también garantizan el respeto hacia nosotros y hacia la situación. En muchas ocasiones lo que nos sucede es que pasamos de ser excesivamente amables a ser excesivamente firmes. Y ese paso crea confusión, genera confusión, a veces depende más de nuestro estado de ánimo, la misma conducta en la misma situación. Yo hoy estoy contenta, respondo de manera amable, mañana estoy estresada y respondo de manera firme y autoritaria. Entonces,
el encontrar el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza, que es todo un reto y es complicado, requiere pues entrenamiento personal, requiere mucho ejercicio personal de autocontrol, de autorregulación emocional y requiere del manejo de herramientas para garantizar esa conexión. Es efectiva a largo plazo porque no busca la inmediatez de la modificación de una conducta, sino que lo que busca es el desarrollo de esas habilidades que van a necesitar para toda la vida. Y por eso, a corto plazo, pues probablemente no observemos grandes cambios. Es más, a veces, cuando el cambio se realiza desde el adulto, al principio podemos observar que incluso algunas conductas empeoran porque ellos están esperando pues que actuemos con nuestros premios y nuestros castigos y nuestros recursos habituales. En el momento que dejamos de utilizar eso, pues hay veces que la conducta inadecuada o las conductas que nos molestan más se acentúan porque ellos buscan esa atención excesiva o buscan cumplir esa necesidad. En cuarto lugar, la disciplina positiva se centra en enseñar habilidades para la vida, habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Son habilidades que, como comentábamos antes, están en toda esa lista que esperamos encontrar en los adultos que serán mañana nuestros hijos e hijas, y por eso es efectiva a medio y a largo plazo. Y por último, invita a descubrir las capacidades, a descubrir cuáles son las fortalezas. Se centra siempre en descubrir cuáles son las fortalezas y trabajar sobre ellas, para poder alentar y para poder motivar a que sean ellos los que tomen sus propias decisiones, los que se den cuenta de las consecuencias naturales de lo que sucede y de asumir que todos cometemos errores y que hay que enfocarse en soluciones. Voy a dar paso a Juanjo para que continúe hablando sobre los estilos de crianza. Después de los pilares de la disciplina positiva, de cuál es el estilo de crianza. Nosotros como madres y como padres tenemos que identificar cuál es nuestro estilo, porque eso va a propiciar que podamos cubrir esas necesidades que tienen en la etapa de adolescencia nuestros hijos y nuestras hijas, ¿verdad? Podemos diferenciar, y de modo esquemático, dos ejes en esos estilos de crianza. Uno que es el eje de la amabilidad, el vertical, y otro que es el eje de la firmeza. Y va desde mucha amabilidad a poca amabilidad, como veis en la pantalla, y de poca firmeza a mucha firmeza. Si vamos al cuadrante de mucha amabilidad y poca firmeza, encontramos el estilo permisivo. Este estilo, ¿qué nos facilita? Pues obviamente se caracteriza porque no hay límites, hay poca estructura, se busca normalmente evitar el conflicto, se apoya incondicionalmente al adolescente, que eso no es malo, obviamente, para nada, se lo merece todo, le damos muchos premios, eso quizá pues no es tan adecuado. Y el adulto, en este caso, en este estilo, no se respeta. Es una de las características que hay cuando somos excesivamente permisivos. ¿Qué provoca en nuestros hijos? Pues no entrenamos su frustración y además posibilitamos pues una experiencia la cual puede traer problemas en futuras relaciones, ¿no? El siguiente que podemos encontrar en estos estilos de crianza es el autoritario. Aquí las características fundamentales del autoritario es que hay límites y normas. El adolescente no quiere cambiar, cambia normalmente de manera reactiva porque quiere el adulto que cambie. Hay altas expectativas y altos retos. Los adolescentes normalmente en este estilo de crianza pues no opinan, obedecen y aparecen los castigos y los gritos que, como muy bien ha comentado Eva, pues quizá no son tan oportunos, ¿no? En cuanto a las emociones que aparecen en los adultos, en los padres y las madres cuando llevan y desarrollan este estilo de crianza, pues normalmente debajo de este estilo está el miedo que tenemos a no solucionar o que se nos va de las manos, la culpa del adulto principalmente, ¿no? ¿Y cómo afecta la autoestima de nuestros hijos? Pues daña esa autoestima, ¿eh? Como hemos visto, el castigo pues humilla, culpa y avergüenza, ¿no? Empeora el comportamiento y se pierde la conexión con él, ¿eh? Y eso tenemos que ser conscientes realmente. Excesivo autoritarismo, pues quizás no es oportuno y más con esa complejidad que estamos identificando tanto de la manera de criar como de los procesos y de los cambios que están teniendo. En tercer lugar, tenemos el estilo negligente, donde hay padres y madres no presentes, donde no se les apoya a los hijos, donde no se cubren esas necesidades y afecta a la autoestima como una baja autoestima, una falta de conexión
y una búsqueda de consejo fuera ya puede ser con amigos u otros adultos. Aquí se caracteriza porque el adulto pues demuestra su incapacidad, su insuficiencia, incluso su inutilidad en su rol de padre o madre y pues no ejerce su responsabilidad. Y por último, el que entendemos que desde la disciplina positiva hay que promover y hay que utilizar con nuestros adolescentes es el autoritario democrático, en el cual el adulto se respeta a sí mismo y respeta a las necesidades de los hijos, ¿no? Hay un respeto mutuo, queriendo esto decir que me respeto a mí, me respeto a mi hijo y respeto obviamente la situación y a quien pueda afectar en el entorno familiar. Hay mucho amor y mucho apoyo, altas expectativas y retos que son positivas, límites, pero en este caso empáticos, sin castigos, y se comparte poder, se corresponsabiliza ese poder. Hay un efecto regulado y armónico. En este caso, en la autoestima hay menos conflicto, por lo tanto hay más colaboración y genera una autodisciplina, una responsabilidad y además una mejora en la resiliencia, ¿no? Y por último, pues, y ya que el tiempo pues, se nos está yendo, como breves pinceladas, ¿qué propone la disciplina positiva? Como pequeño resumen, bueno, pues, o claves a destacar, pues propone conectar antes de corregir, ese respeto mutuo al cual aludíamos, propone validar las emociones, hay que saber gestionar las emociones y para eso, para hablar de emociones con nuestros hijos y poderlas gestionar oportunamente, tenemos que validar las suyas, sí. Ayudar a reflexionar, preguntar versus ordenar, es mucho más oportuno por esos procesos, por esas discrepancias y a partir de ahí conocer previamente cuál es su estado de ánimo, cuál es su visión y a partir de ahí contar con ellos. Centrarnos en soluciones, no en castigos y ver alternativas, alentar y no premiar para empoderar a nuestros hijos y el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza. Y si se puede con límites y normas con diferentes opciones, los cuales puedan ser consensuados, mucho mejor. Por último, queríamos poneros esta transparencia, que son las herramientas que necesitamos para aquella cordillera que os enseñamos al principio, que era la representación de la adolescencia, que necesitamos una lupa para ver nuestras fortalezas, para seguir potenciando aquello que funciona, que hay cosas que hacemos bien y muchas. Y en ese sentido tenemos que seguir conectando. Tenemos esa pala y ese pico porque hay que seguir con esa constancia, con ese esfuerzo, es una constancia diaria. No hay que dar un tiempo de calidad a los adolescentes, todo el tiempo es de calidad y tenemos que estar ahí para acompañarles y tenemos que estar activos. Y luego lo que hacemos muchas veces es generar esos gimnasios para trabajar esas habilidades y las destrezas tanto de nuestros hijos como las nuestras, ¿no? Cuando estamos, muchas veces nos reclaman en centros educativos, en comunidades educativas para formar a profesores, para formar a familias y para formar a alumnos, al alumnado, generamos esos gimnasios oportunos para que adquieran esas herramientas, esas habilidades, esas destrezas oportunas y sobre todo lo hacemos desde la práctica, desde el juego de rol, desde las dinámicas para que vivencien y adquieran y cambien esa rutina heredada de modelos pues ya pasados, ¿verdad? Y por último, simplemente reclamaros y daros las gracias por estar ahí, que necesitamos madres y padres valientes, madres y padres que sean generosos, que sean amables, que traten con amor, que sean emocionalmente competentes, que quieran y que se respeten y además que pongan límites, son necesarios firmes, pero también límites flexibles, que seamos humildes, hay que intentarlo, obviamente, que sepamos pedir perdón, que sepamos pedir ayuda, que confíen en nosotros, pero nosotros también confiar en nosotros y dar confianza, que seamos referentes adultos, que ejerzamos de adultos, tenemos esa responsabilidad y hemos tenido esos hijos y tenemos que adoptar ese rol, ¿no? Que eduquemos por y para y en libertad, que sepamos descifrar esos mensajes, por eso esa lupa es fundamental, que sepamos comunicar de manera eficaz, la escucha activa es fundamental, la asertividad, la empatía, alentar, que sepamos decir que no, que nos cuesta mucho, que además les permitamos quejarse cuando les digamos que no y además, a pesar de esas quejas, seamos capaces de mantener el no, y no tener miedo a equivocarnos para nada, saberles decir te quiero y no hay ningún tipo de problema y necesitamos madres y padres como tú, los que estáis ahí al otro lado de la red, en esta red, en esta tribu, porque bueno, así vamos a conseguir un mundo más tolerante, más solidario, más sostenible y mucho más humano, entiendo, ¿no? A partir de aquí, si os parece, y como ya creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, vamos a abrir
un periodo de preguntas. En este sentido, os hemos puesto ahí una frase que nos gusta mucho: siembra un pensamiento y cosecharás un acto, siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino, ¿no? Del novelista Charles Revers. En este sentido, bueno, pues tiene mucha relación con lo que hemos hablado hoy. Podéis preguntar aquellas cosas que veáis oportunas. Vamos a intentar estar a la altura. Nos va a costar mucho, sois muchísimos. Yo antes he visto que había como 360, 370 personas. Intentaremos seleccionar algunas preguntas. Las que no os podamos contestar, obviamente, por motivos de tiempo, intentaremos en unos días darle respuesta, ¿sí? Y, bueno, pues deciros que ha sido un placer poder estar con vosotros y hablar de estos temas, aunque vosotros esa interactividad quizá no está tanta, pero sí por las preguntas, y nos podremos ver en otra ocasión, ¿no? Cualquier padre, madre, educador que esté en la red y que quiera pues contar con nosotros o generar cualquier cuestión, solicitar cualquier curso en cualquier comunidad educativa, nos tiene a su disposición, en el cual pues vamos a intentar trabajar por el beneficio de los implicados en esos procesos de enseñanza-aprendizaje y, obviamente, en trabajar en el desarrollo de las habilidades sociales y de las competencias socioemocionales. No sé si tenemos alguna pregunta, Eva, por ahí. Sí que tenemos, las voy a ir leyendo, ¿vale? Y vamos a intentar entre los dos, pues, daros respuesta a la medida de lo posible. A ver, José nos pregunta que a qué edad se inicia la pubertad. Juanjo, ¿quieres...? Y la siguiente, de María Isabel, que dice que en qué edad se entra en la adolescencia intermedia. Como has explicado tú esa parte, si quieres, explica un poquito a qué edad se inicia cada una de las etapas de la adolescencia. Muy bien, pues como he comentado antes, la adolescencia se inicia entre los 11 y los 13 años. Un poquito antes las chicas, un poquito después los chicos, por ese desarrollo madurativo. En la adolescencia intermedia, en ese monte intermedio que decíamos que era el volcán de emociones, está entre los 14 y 17, 18 años. También oscila en función del desarrollo madurativo, del desarrollo físico, y un poquito antes las chicas y un poquito después los chicos. Y la última fase, aunque no lo haya preguntado, la tardía, lo que llamamos la edad juvenil, desde los 18 hasta los 21, 22 aproximadamente. Siempre aproximadamente. Bueno, estoy leyendo así un poco por encima las preguntas y bueno, voy a leer la siguiente, que es de Lourdes, que nos pregunta qué hacer cuando mienten constantemente. Pues es una pregunta un poco general porque necesitaríamos más información, pero yo aquí intentaría lo primero averiguar qué es lo que hay debajo de ese iceberg, ¿no? ¿Por qué miente? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué miente? Muchas veces nuestros hijos e hijas nos mienten porque las consecuencias de decir la verdad no les gustan. Si saben que lo que han hecho va a tener como consecuencia un castigo, pues mienten. Y a veces, pues para esquivar ese castigo o esa consecuencia que nosotros hemos podido avisar incluso, pues se sitúan ahí. En otras ocasiones pueden estar en la meta de incapacidad. Ellos no se sienten capaces, nosotros no nos hemos dado cuenta de que no se sienten capaces y atribuimos a su voluntad, a que no lo haces porque no te da la gana. Como ellos no saben tampoco o no son conscientes de su incapacidad para realizar determinadas tareas, pues nos mienten. ¿Has hecho los deberes? Sí. ¿Has aprobado el examen? Sí. Y así pues evaden, ¿no? La consecuencia que puede tener. ¿Qué haría? ¿Yo qué haría? Pues yo intentaría ver qué es lo que hay debajo, cuál puede ser la meta errónea que hay y trataría de conectar lo primero, antes que corregir, intentar entender por qué está mintiendo y que él entienda que mi misión ahí es ayudarle y no castigarle. Entonces, en el momento en que me sienta como una aliada que está dispuesta a ayudarle en esas dificultades, pues probablemente la necesidad que tiene de mentir vaya también desapareciendo. Pero insisto en que es una respuesta un poco general y que no sé si da respuesta a
a lo que estás comentando. Isabel nos pregunta que si en la adolescencia necesitan cariño y afecto, pero ¿qué pasa cuando se lo das y lo rechazan y no lo quieren? No sé, Juanjo, si tú quieres aportar algo. Bueno, contesto yo rápidamente, pero dentro de esas fases de la adolescencia que ha comentado Juanjo, pues el desapego un poco de la familia en pro al grupo puede formar parte de la normalidad. Me da vergüenza que te acerques a mí, no quiero. A veces tenemos que entender que algunas de las conductas que a nosotros nos molestan son conductas normales dentro de esa etapa. Ahora, habría que ver si hay algo más detrás de esa conducta, ¿no? Insisto, otra vez voy a buscar qué es lo que está sucediendo y por qué rechaza mi afecto. No se siente conectado conmigo, no siente que soy importante, no necesita ese apego. No sé, Juanjo, si quieres aportar algo, me lo dices. Sí, pues vamos, suscribo plenamente todo lo que estás diciendo. Esa conexión, primero tenemos que conectar, tenemos que identificar por qué de su comportamiento. Debajo de ese iceberg, como decías anteriormente, hay unas necesidades no cubiertas y el comportamiento es la punta de ese iceberg. Para eso tenemos que abordarlo desde un momento adecuado en el que pueda haber una conversación amigable, en la que conectemos y validemos esa emoción. Y en base a que se lance ese puente y esa conexión, podamos identificar con una comunicación oportuna qué es lo que le preocupa, qué emociones está sintiendo, qué sentimientos le está generando y a partir de ahí poder ofrecer nuestra ayuda y nuestro acompañamiento, obviamente. Mónica nos pregunta que si vais a tener la presentación disponible cuando finalice. Todo el contenido del webinar, incluida la presentación, va a estar, me imagino que se generará un enlace que os enviarán y que además va a estar disponible en YouTube. Así que yo creo que sí, que no habrá problemas. Rebeca nos dice que en la lista de problemas echa de menos problemas derivados de la salud mental, así como los problemas derivados de la violencia familiar, como la violencia que los hijos e hijas a veces ejercen sobre sus progenitores. Nosotros, al hacer nuestra lista, hemos pensado en situaciones cotidianas con las que la mayoría de las familias con hijos e hijas adolescentes se pueden encontrar. Cuando aparecen estas situaciones, yo creo que hace falta una intervención terapéutica, tanto en el caso de salud mental como en el caso de violencia filioparental o materno-filial, depende de cómo sea. Entonces, no hemos querido profundizar ahí porque daría para otro seminario completo, pero efectivamente la disciplina positiva no es la cura para todas las situaciones. Ante esas situaciones, pues disponer de herramientas adecuadas ayudaría, pero probablemente haga falta una intervención terapéutica en algunas situaciones. Consuelo nos pregunta que cómo podemos identificar las necesidades no cubiertas y su relación con las conductas inadecuadas. Pues esto es práctica. En cualquiera de los libros de Jane Nelsen sobre disciplina positiva, incluye una tabla de metas erróneas en la que se explica cuáles son esas 4 metas erróneas y qué características tiene. Para identificarlas, lo primero que nos dice es pon el foco en ti, cómo te sientes tú, qué emociones estás sintiendo con lo que está pasando. A partir de ahí elaboras una primera hipótesis y a continuación mira a ver qué es lo que hace tu hijo cuando le dices que haga lo que tiene que hacer o que modifique su conducta y a partir de ahí elaboras una hipótesis. Cuando ya tienes esa hipótesis, ves cuáles son las alternativas que hay y a través de tu actuación pues corroboras si es atención excesiva, en el ejemplo que he puesto antes de los deberes, si es atención excesiva y tú le estás dedicando un tiempo especial, estás recuperando la conexión, la conducta debería mejorar. Si no está mejorando, pues a lo mejor es que nuestra hipótesis no estaba bien formulada y tenemos que volver a repensar si había otra meta errónea. Pero eso es, pues, practicar y poco a poco ir identificando mejor cuáles son las claves de cada una de las metas. A ver. No se te escucha. No se te escucha, Juanjo. Ahora estoy en antena. Quería corroborar lo que has dicho, Eva, y además también tenemos que intentar, o por lo menos nosotros lo hemos intentado, no ser pretenciosos
estamos intentando resumir o dar unas pautas claves sobre una incluso filosofía de crianza, que esto supone una transformación primero interna para luego empezar a identificar qué puedo yo aportar y cómo puedo leer yo esos comportamientos, ¿no? Sí que se necesita básicamente que identifiquemos qué emociones nos generan los comportamientos de nuestros hijos y nuestras hijas, porque eso, y qué comportamiento tienen, porque eso va a dar las pautas de las respuestas adecuadas. Y para eso se necesita mucha práctica, se necesita mucho gimnasio, se necesita, obviamente, formación. Por eso, lo apasionante del tema es que hay otras maneras de partir y de generar un respeto en equilibrio con la amabilidad y la firmeza, y por eso es apasionante no solo estar trabajando con padres, también con educadores, pues para ir de la mano y poder pues generar esos comportamientos que sean más saludables para todos, ¿verdad? Simplemente eso, perdonad. Bueno, no sé si se me oye. ¿Se me escucha? No, no se me escucha. ¿Sí? ¿Se me escucha? Vale. Mari Carmen nos lanza varias preguntas, así que las voy a hacer todas juntas. Nos dice que qué sucede con la adolescencia y los repentinos cambios de humor, cómo manejarlos. Además dice que le da vergüenza con desconocidos, pero con los padres se pasa 3 pueblos y que tiene poca tolerancia a la frustración, que qué hacer. Sí, Yo creo que pues en los 3... Sí, perdona, Juanjo. nada, simplemente hoy me ha pasado con mi hija, precisamente, ¿no? Y le he preguntado, oye, ¿cómo te portas tan bien con tus amigos? Y cuando llegas a casa, hay veces que obviamente nos tratas de aquella manera, ¿no? Y eso dice, hombre, porque vosotros me queréis incondicionalmente. Lo saben perfectamente, saben que vamos a estar ahí incondicionalmente y obviamente se lo tenemos que recordar, pero ellos tienen también que desahogarse de alguna manera. Ahora tenemos que hacerles ver que tiene que ser de manera respetuosa y pueden tener su tiempo fuera positivo, como también es una de las cuestiones que trabaja la disciplina positiva para poder integrarse de nuevo, para poder relajarse. Y en ese sentido hay una herramienta muy potente. Nosotros tenemos que saber relajarnos para poder relajar y que se tranquilicen nuestros hijos. Y eso es fundamental. Y para eso el foco de nuevo está en los padres y las madres para mantener esa calma y dar ese tiempo suficiente para que se vuelvan a integrar y vuelvan, obviamente, a comportarse de una manera adecuada, aquella que queremos pues tener en nuestro hogar, ¿no? Bueno, sí, yo diría que en los 3 casos, pues forma parte de las características de la etapa y de las dificultades para autorregular las emociones. Yo lo que haría como madre es acompañar todo ese proceso, poca tolerancia a la frustración, la vergüenza extrema afuera, pero luego en casa no, acompañar todos esos procesos, dar seguridad, intentar garantizar la conexión, lo que comentaba Juanjo, ¿no? El amor incondicional, que saben, que sepan, que no les quepa duda y que aunque cometan errores, aunque no, su conducta a veces no la comprenden ni ellos, pues que nosotros estamos ahí para acompañarles y para apoyarles y que a veces también perdemos los nervios. En todas las etapas de la vida pasa, incluso en la adultez, ¿no? Fuera de casa somos personas capaces de gestionar nuestras emociones de la manera más adecuada y vamos acumulando el estrés a lo largo del día y de repente llegamos a nuestro lugar seguro, que es nuestra casa con nuestra familia, y ahí ya nos descontrolamos. Pues si nos pasa a los adultos, que tenemos todas nuestras estructuras cerebrales ya formadas, pues un adolescente que está en plena formación, ¿no? Pues todavía más. Entonces, es acompañar con mucha paciencia y con mucho cariño. Bueno, por leer alguna otra. Es que tenemos muchas, no nos va a dar tiempo a contestar a todas, pero sí que en los 2 o 3 próximos días nos comprometemos a contestarlas y a colgar las respuestas para que todos tengáis vuestra opinión. Por ejemplo, Inés nos dice que qué puede hacer con un niño que no cuenta, que no dice si ya empieza a ver el alcohol alrededor, cómo hacer para que se abra y confíe. Pues yo creo que generando esa confianza, ¿no? Esa conexión y el saber que nosotros tenemos límites, qué conductas son las que nosotros consideramos que son más adecuadas para ellos, pero no desde el miedo a un castigo o a que me vas a juzgar, sino desde confío en ti, confío en que eres capaz de tomar las decisiones más adecuadas con esto y a veces pues confiar de verdad a pesar de que nos cueste. No sé, Juanjo, si tú quieres añadir algo. Sí, sumando a lo que indicas, también debemos intentar invertir
ya que invertimos mucha energía en controlar y en corregir, pues invertir menos en controlar y corregir, invertir mucha más identificando en el día cuáles son aquellos espacios en los cuales podemos comunicarnos con nuestros hijos e hijas, ya sea cuando van y vienen del centro educativo, ya sea cuando hacen cualquier tipo de actividad o les llevamos a algún sitio o estamos en casa de alguna manera, en los cuales podamos empezar en las comidas, podamos empezar a comunicarnos y empezar a identificar pues cuáles son sus gustos, cuáles son sus valores, cómo eso, si lo sistematizas, se acostumbran a tener una comunicación, a tener una confianza, esa confianza necesaria, obviamente, para poder identificar y prevenir con tiempo ese acompañamiento de calidad. Bueno, yo creo que tenemos que ir terminando. Voy a leer la última de Sera que dice, bueno, nos agradece la charla, muchas gracias a vosotros. Dice que es muy interesante la disciplina positiva, que qué hacer, cómo ponernos a ello, cómo empezar. Pues hay muchas maneras de acceder a la disciplina positiva. En este sentido, la Universidad de Padres está generando ahora mismo diferentes seminarios y algunos de ellos están orientados a la disciplina positiva, así que yo animo a todas las personas que hayan encontrado interesante la disciplina positiva como una perspectiva, una filosofía de vida para ayudarnos a conectar más con nuestros hijos e hijas, pues que busque en la Universidad de Padres pues poder hacer algún seminario en los próximos meses o que busquen personas que estén certificadas en disciplina positiva, como lo estamos Juanjo y yo, que nos certificamos para trabajar con familias en aula y en primera infancia y que, bueno, pues que se apunten a algún taller, que inicien grupos de trabajo para poco a poco ir profundizando en este modelo que es súper interesante y que es muy transformador y muy positivo para conectar con nuestros hijos e hijas. Simplemente nada. sumar una cosita que además no tengamos prisa, que hay que masticarlo y que además es un proceso. Y al ser transformador, primero tenemos que ir a nosotros, cómo nos vemos con ese foco y no tengamos prisa en obtener resultados. Vivenciemos ese proceso tanto con nuestros hijos como el nuestro propio para cambiar ese estilo de crianza, que no es fácil, obviamente, porque tenemos que romper barreras, pero que es muy posible y además, sobre todo, es muy saludable y muy beneficioso por el disfrute que en familia podemos tener en estas relaciones con nuestros adolescentes. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, así que, como os hemos dicho, nos comprometemos a contestaros a todas las preguntas que nos habéis hecho, ¿vale? En los próximos días os llegará de alguna manera la respuesta. Y nada más, deciros que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tenéis nuestros contactos en el PowerPoint por si queréis poneros en contacto con nosotros para lo que sea. Y por supuesto en la Universidad de Padres y en los seminarios tan interesantes que nos ofrecen a las familias. Así que muchas gracias por todo. Gracias, un placer. De nada.